Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1 FM, hoy 4 de septiembre, nuestro primer programa del mes. Esperamos que lo disfruten. Hablaremos de el que peca y reza empata. ¿Qué dirá este texto? ¿Qué dirá el Espíritu Santo? ¿Qué dirá el Señor Jesucristo de esta frase? Espero que la disfruten, que aprendan muchísimo con nosotros, con el Espíritu Santo. Recuerden, los que nos ven a través de YouTube, darle me gusta, compartir este programa, y los que están a través de la radio, pues bueno, también cuenten a otras personas que sintonicen este programa los sábados a las 8 de la mañana. Somos la Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión. Un abrazo y un buen día para todos ustedes y a este equipo maravilloso, Mauricio, Albanuri, doctora Vilma, el ingeniero Amán también que están ahí. Muy buenos días y empezamos. Muy buenos días a todos. En nombre de los compañeros también los saludo y les damos muchas gracias por sintonizarnos y felicitarlos a la vez por interesarse, por conocer lo que el Espíritu Santo nos dejó escrito, que es un referente muy seguro que nosotros tenemos que tener en cuenta para relacionarnos y conocer a este Dios y relacionarnos con este Dios. Las otras opiniones, apreciaciones, dichos que circulan como este, que en muchas personas circula a nivel mundial, de todas las generaciones, esto con el título que le tenemos al programa, el que reza, ora o empata, o el que peca y le da un profundo dolor y comienza a decir que le duele y le duele, pero no se aparta del pecado, sigue con el pecado, y que el pecado todavía dicen, todavía es más poderoso la tentación o el pecado para obedecerlo. La mayoría de nuestros oyentes y los nuevos sabemos que todo ser humano nace pecador, nace sin vida, nace muerto, nace con existencia, pero sin vida, sin conocer a este Dios, sin saber, y están todavía muertos, dejándose dirigir por la muerte, dejándose dirigir por el pecado. Nacemos esclavos a estos poderes del pecado, de la tentación, del mundo, de nuestra carne, a nuestra manera. Pero hoy vamos que este Dios, en la persona del Señor Jesucristo, se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, pero no solamente para el perdón de nuestros pecados, que ya es algo maravilloso de la misericordia, del amor y de la bondad de Dios, sino que el Señor Jesucristo resucitó. Y Él dice que con su muerte, lo que le hemos creído en el Señor Jesucristo, y estamos en Cristo, y estamos sellados con el Espíritu Santo, y nos dieron vida, nos dieron libertad del poder del pecado. Es algo muy importante que tenemos que entender, y en otros programas lo hemos expresado, que lo dice aquí el Espíritu Santo y lo dejó por escrito. Nacemos con pecado, pero el pecado saldrá de nuestro cuerpo, cuando muramos físicamente, y resucitaremos sin pecado. Mientras tanto, el pecado estará vivo en nosotros, tratando de dominarnos. Entonces, los que no están en Cristo están sujetos, están esclavos a lo que determine ese poder del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, o sea, no tener vida. Y los que estamos en Cristo, es sumamente importante que entendamos esto. La mayoría repetimos palabras, repetimos Biblia, no la sabemos de memoria muchos, y la hemos leído muchas veces, pero no la hemos creído. ¿Cómo sabemos que la hemos creído? Que le hemos creído a Dios. Si nuestro actuar es en concordancia a lo que hemos oído y hemos creído. Vamos a escuchar unos pasajes y vamos a, si lo hemos creído. Miren lo que nos está diciendo el Señor, miren lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, y si realmente hemos creído que nos está diciendo
principalmente a nosotros que tenemos vida, que tenemos salvación, que le hemos creído que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó y nos dio vida y nos libertó del poder del pecado, de la maldición de Dios, de la ira de Dios, y somos nuevas criaturas en Cristo. Vamos a leer algunos pasajes muy importantes y vamos a hacer los comentarios y qué hemos creído de eso, qué hemos creído, porque lo importante es no solamente escuchar, y menos escuchar lo que Dios está diciendo, sino hacer, actuar en concordancia a esa palabra que estamos creyendo, a ese actuar de Dios si lo estamos creyendo. Dios fue el que murió, fue el que nos libertó. Nosotros no nos hemos libertado, nos libertaron, nos salvaron, nos hicieron nuevas criaturas, nos dieron vida. Eso es muy importante nosotros. Eso lo hemos creído la mayoría de las personas que estamos en Cristo. Lo hemos creído. Pero se refleja eso que hizo el Señor por nosotros, que hizo la bondad del Señor, que hizo la misericordia de este Dios por nosotros y en nosotros. Estamos viviendo acorde con eso, con lo que hemos creído. ¿O qué pasa ahí? Vamos a leer unos pasajes y vamos a cuestionarnos, a preguntar, a analizar, a decir qué es lo que pasa ahí. Hola, voy a empezar leyendo. Un saludo a todos y espero que no se me vaya a cortar la conectividad o si no, tenemos un equipo que me cubre de una. Vamos a leer en Romanos 6:1, doctora. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que Creo que ahí se nos fue, ¿verdad? Entonces seguimos ahí. dime. Sí. No, que te parece un poquito, sería bueno retomar para poder tener la fluidez del versículo. Dale. ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo, al morir, murió una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces no son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es, entonces son esclavos. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual les lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entregado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. De modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida apartada del pecado y de la maldad. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces?
Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Es muy importante, ahí hay varias cositas muy importantes y también a todo el equipo lo quiero escuchar. Y que nuestros oyentes lo escuchen, lo que vamos entendiendo de este pasaje. Y por eso si quisimos leer en forma completa el párrafo, porque si nosotros lo cogemos por pedazos, por frases, queda distorsionado, como siempre pasa en cualquier texto y más en este texto escrito. El pecado no ha salido de nosotros. Muchas personas a veces me preguntan, entonces tengo que encerrarme, tengo que apartarme del mundo, tengo que irme a un retiro espiritual y entonces yo me tengo que castrar, entonces yo me tengo pues que bloquear, entonces yo me tengo que yo no sé qué cosa, entonces yo no puedo salir, yo no puedo relacionarme con nadie y entonces eso significa yo apartarme del pecado. Eso no es lo que está diciendo el texto, ni lo que está diciendo el Espíritu Santo. No me tengo que encerrar, no me tengo que meter allá en una cuarentena. ¿Saben por qué? Porque el pecado está en nosotros. Allá encerrado, el pecado está en usted. Está en usted. ¿Dónde se meta? Que yo me voy a una montaña y no voy a relacionar con nadie, con todos esos pecadores, con todas esas maldades, yo me voy aquí a proteger. ¿Cómo se protege si el pecado está dentro de usted? Que yo me voy a un retiro y voy a leer Biblia y voy a rezar y voy a orar y me voy a arrodillar y voy a decir que me arrepiento, que yo estoy muy adolorida, muy arrepentido. Y eso no funciona. Miren lo que nos está diciendo. Lo que hemos creído en este Señor Jesucristo y estamos en Cristo, hemos muerto al poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no lo tenemos que obedecer. Y no es ignorancia. No estamos actuando por ignorancia, estamos actuando no creyéndole este aspecto de Dios. Mucha gente me dice, yo sí estoy creyendo, es que yo eso me lo sé. Yo sé eso de que soy libre del pecado, pero ¿qué hago con la tentación? Y más con la tentación que me viene de adentro, es que esto me sale de adentro. Claro que le sale de adentro. Pero lo que usted quiere, tiene que creerle a Dios y confiar en lo que le está diciendo el Espíritu Santo, es que usted fue libertada del pecado, del poder del pecado, que usted no tiene que ser esclavo del pecado, pero el pecado lo va a intentar mandar y hacerle creer que usted sigue siendo su esclavo todavía, que usted no se puede resistir. Y no por su propia fuerza. Nada, ninguno ni otro puede resistirse al pecado y amarla con su propia fuerza. Porque el pecado es muy poderoso. Porque el pecado recibe esa fuerza de la ley de Dios. No es que un mandamiento de Dios. Pecado es desobedecer cualquier orden de Dios y voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es poderosísima. Entonces el pecado se agarra de ese mandamiento y de ese poder de Dios, pero también usted en Cristo tiene otro poder que le está diciendo, te he libertado del poder del pecado. Y con ese creerle a Dios, también usted recibe, porque es de la misma palabra de Dios, que usted está recibiendo poder para no obedecer el pecado. Eso es muy interesante. Mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué el Señor no solucionó eso? ¿Por qué no solucionó eso y nos dejó en este bendito problema de los que estamos en Cristo? ¿No es? Al contrario.
Al contrario, vamos viendo lo que es el poder de Dios y lo que hizo el amor de Dios por el ser humano. Si cada que le diéramos libertad, lo matamos, ¿qué gracia tiene? ¿Qué gracia tiene? Mucha gente me dice, ay, mejor me hubiera matado, me hubiera llevado, ya, no tengo este problema. Una persona que sacan de la esclavitud, pero entonces, para que pueda vivir libre, él estaba muy cómodo allá en la esclavitud. Muchos esclavos prefieren, y muchos presos, prefieren estar en la cárcel que porque le va mejor, que porque la libertad les implica, salir les implica. Yo he oído a muchos presos que dicen que prefieren estar en la cárcel porque tienen las 3 comidas aseguradas, maluca o lo que sea, pero las que tienen aseguradas. No tienen que trabajar, no tienen que pagar arriendo, no tienen que salir a sortear todas las adversidades de este mundo y que están muy cómodos allá, pero allá siguen haciendo delitos, maldades. Su intención no es ser libre para no tener que enfrentarse a cambiar, a ser unas nuevas criaturas, unas nuevas personas, tener otro estilo de vida, tener otro estilo de vida. ¿Comprenden? Porque al creerle a Dios y lo que ha hecho nos implica tomar una decisión. O sigo siendo esclavo o ejerzo mi libertad. O ejerzo mi libertad. Eso es muy diferente. O sigo siendo esclavo en la comodidad de la esclavitud. Pero cuando somos esclavos del pecado, ahí nos dice en este pasaje, la paga del pecado es muerte. Entonces nos estamos mintiendo a nosotros mismos, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Comprenden? No vamos a recibir tranquilidad ni paz. Y a muchos, sabiendo de esto, si continuamos el pecado, lo que generamos es vergüenza, lo que generamos es burla. ¿Ah? De que tú le estás creyendo a Dios. Ay, que fuiste libertado del pecado, pero yo te veo sometido al pecado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ha vuelto a los mismos pecados de antes. Y entonces, muchos hasta los mismos pecados, siguen con los mismos pecados. O aprenden y obedecen nuevos pecados, lo que nunca se les había cruzado ni habían hecho. Eso es terrorífico. La libertad al pecado, al poder del pecado, es para someterse a nuevos pecados. A nuevos pecados, figúrense. Lo que nunca se le había ocurrido. Eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso. Los quisiera escuchar algunos, sus opiniones y sus preguntas. ¿No es? Sí, doctora. Bueno, dale, ingeniero. No, analizando mucho lo que usted dice, leyendo otra vez lo que Albanuri nos leía ahorita, no sé si me equivoqué, O lo que el Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo nos dijo. No sé si yo alcanzaba a ver que como nosotros no reconocemos claramente la condición que tenemos, yo gracias a Dios ya salí de esa condición, pero la condición que se tiene antes de conocer al Señor, de estar muertos. Entonces, esa libertad se asocia como a la posibilidad de hacer lo que quiera, pero algo que yo veía ahí es que antes no había capacidad de decisión, o sea, yo no tenía forma de dejar de pecar, no había forma. La condición nueva es que puedo dejar de hacerlo, no que puedo seguir haciéndolo. La condición nueva es que estoy en capacidad de dejar de hacerlo porque, como dice ahí, estoy muerto al pecado. Entonces, sí, el Señor ya murió por nosotros, pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero eso es la posibilidad de rescatarme, de sacarme de ahí. No es un pase libre o no es una patente, como dicen, patente de corso para yo hacer lo que quiera, sino es
un cambio de condición, donde por fin tengo la posibilidad de salir. A mí me llamaba mucho la atención algo que dice ese versículo, que dicen, ustedes saben muy bien que se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo. Y lo pone igual, si le obedezco al pecado o le obedezco a Dios. Ajá. Entonces también hay que entender que esa libertad del pecado tiene otra condición. Estoy bajo la autoridad de Dios. Y hay que Tengo que reconocer, reconocer eso, ¿comprende? hay que reconocer eso. Estoy fuera de la cárcel. Por estar en la cárcel había unas condiciones, había un reglamento, había unas ciertas posibilidades dentro de la cárcel. Pero ya estoy acá en la calle, ya estoy fuera de la cárcel. Hay otro reglamento, hay otras condiciones, hay otras posibilidades. Yo no tengo que ya actuar acá en la calle, fuera de la cárcel, seguir actuando como si estuviera bajo los reglamentos de la cárcel. Ya no estoy, ya me sacaron de ahí, me sacaron de ahí. Ya tengo el recuerdo, puedo tener el recuerdo, puedo tener la práctica, tengo aquí el reglamento de la cárcel, tengo aquí la actividad, lo que yo hacía dentro de la cárcel como preso, como encerrado sin libertad en la cárcel. Me tenía que acomodar ahí, pero ya me sacan de la cárcel y aquí tengo todo el reglamento de la cárcel. Voy a seguir actuando acá, fuera de la cárcel, basado en el reglamento de la cárcel, obedeciendo al reglamento de la cárcel. Voy a seguir delinquiendo acá afuera por el reglamento de la cárcel, por las posibilidades que me daba estar dentro de la cárcel y encerrado y sin libertad. Entonces, es muy importante lo que nos está recalcando el ingeniero de lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Y esto está basado en creerle a Dios. Cuando uno le cree a Dios, esta palabra es hacedora, es hacedora. Si uno está creyéndole a Dios, confiando en lo que Dios no solamente está diciendo, sino en lo que este Dios ya hizo, en lo que este Señor Jesucristo ya hizo, le está creyendo y está confiando, eso tiene que hacer un resultado ahí. Si yo ya sé lo que hizo, ya sé lo que soy, estoy afuera, tengo vida y tengo el poder de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo que me ha hecho nueva criatura. Tengo el Espíritu Santo. Tiene que ser en forma natural, sin ningún esfuerzo. A mí muchas veces me dicen las personas, me dicen, pero es que tengo que hacer un esfuerzo, esto es más poderoso que yo. ¿Cómo así que más poderoso que tú? Más poderoso del Espíritu Santo. Más poderoso que la palabra que te está diciendo que ya Dios lo hizo, ya te libertó del poder del pecado. ¿Cómo así que más poderoso? Por eso el Señor dice que su yugo es liviano, que su carga es liviana y su yugo es fácil, porque primero nos libertó, nos sacó, nos salvó. Entonces, lo que hay es que creer, como dice en Santiago. Vamos a leer en Santiago, mire lo que nos dice en el libro llamado Santiago, el mismo Espíritu Santo, que es el que está hablando y diciendo esta palabra que está en Santiago. Santiago 1:22. Pero no basta con oír el mensaje. Ajá. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Le será de provecho, comprende.
Muchos lo sabemos de memoria todos estos pasajes. Y algunos dicen, no, es que ya yo me lo sé. Ole, si ya se lo sé, si ya lo sabe, ¿por qué no actúa en concordancia con eso? En estos días estamos analizando eso. Si ya yo tengo un conocimiento, ya sé que es seguro, ya sé que es real, ¿no? ya yo sé que si yo este celular estoy mostrando para los que están escuchando por radio o escuchan nada más la voz, que tengo aquí un celular y ya yo sé y estoy segura que si yo lo meto en agua se me daña. Si yo lo meto en agua se me daña. ¿Por qué yo me engañaría a mí misma metiendo el celular en agua? ¿Cuál es mi intención? Hacerme daño. Hacerme daño. No sé si les puedo compartir algo pequeñito. Ayer me pasó, varias personas, porque saben que me gusta nadar y ustedes han escuchado, y la verdad yo anhelaría como que enseñarle a nadar a muchas personas. En este momento quisiera como tener una piscina mía y llevarme a muchas personas para enseñarles. Pero con lo de la situación que estamos viviendo, yo dije, voy a hacer videitos para enseñar lo básico. Y resulta que ayer me pasó. Ayer yo iba a hacer un video, pero en ese momento no tenía la cámara especial que se puede meter debajo del agua y me vi tentada a meter mi celular. Yo ayer tuve un momento como que dije, ay no, eso es tan cortico que eso no pasa nada. Este celular no se puede meter debajo del agua, pero eso no se demora. Es solo hacer una burbujita. Me vi tentada, se los confieso que yo en ese momento, como quiero poder hacer el video rápido sobre la respiración, yo dije, me voy a sumergir, eso no se demora, hago la burbuja y les enseño cómo es la burbuja. Y en ese momento yo dije, venga, ¿y yo qué estoy pensando? ¿Será que es que me quiero comprar otro celular? ¿Quiero que se me dañe este celular? Yo eso no lo puedo hacer, tengo persona que me iba a prestar la cámara que se puede sumergir, pero mi ansiedad y mis ganas como de hacerlo me llevó inclusive a pensar en eso. ¿Será que en un segundo se me daña? Eso no se daña. Y me parece muy interesante que lo nombraste porque eso lo viví ayer. Y llegó el momento en que yo dije, no lo puedo hacer porque yo no me voy a quedar sin celular, porque no voy a comprarme otro celular, debo cuidar mi celular y este celular no es apto para meterse debajo del agua. Y tomé una buena decisión. Esperé un momentico y al poco tiempo Persiste en la tentación. resistí. Con conocimiento. Sin conocimiento, uno. Y creyendo tú segura de ese conocimiento. De ese conocimiento. ¿Por qué? Porque el fabricante del celular ya te lo había dicho. El fabricante, el creador del celular, el diseñador del celular ya te lo había dicho. Y en el folleto que tenías de precaución del celular, las precauciones que tenías que tener, entonces figúrense, la paga del pecado es muerte. Las consecuencias son perjudiciales, son consecuencias de muerte. Ahora, el que está en Cristo tiene vida, pero vas a recibir, estando vivo, consecuencias de muerte. Eso todavía es más doloroso. Que el muerto no respire, tenga muerte y viva como muerto. Eso no tiene ni, eso tiene, es normal. ¿Comprende? Eso es una presentación normal. Pero alguien que tiene vida, alguien que es libre, alguien que tiene el conocimiento, lo haga para recibir consecuencias de muerte, consecuencias que no le son provechosas, que va a hacer daño a otros y se va a hacer daño a sí mismo, porque le está haciendo daño a otro. ¿Y a cuál otro? No, es que yo solita aquí, nosotros no estamos solos, afectamos nuestro entorno y le hacemos daño a otro. En cualquier tipo de pecado, porque cualquier pecado, la paga del pecado es muerte.
y consecuencias de muerte. Ahí tenemos otro versículo, pero vamos a escuchar a Paula, que ya había intervenido para decir algo. Doctora, sí, pues me parece esto muy profundo e interesante, pero sobre todo porque con lo que estaba explicando el ejemplo de Alba Nuri, muchas personas en su momento hemos decidido o han decidido, yo asumo las consecuencias. Se daña ese celular, yo asumo las consecuencias de que se dañe, me compro otro. Ajá. Y si no tengo para comprarme otro, pues espero hasta que me compre otro, porque también yo veo que eso es lo que puede pasar, que muchas personas ante el gusto o esa fragilidad, presión de muchas cosas, porque no es solamente pecar porque yo quiero y listo, o sea, no es solamente porque yo quiero pecar, es que son muchas situaciones alrededor de cada persona y de cada situación frente a un pecado específico. Entonces, lo que yo he visto que ante las presiones, muchas veces lo que decimos es, yo asumo las consecuencias y espero a ver qué pasa. Eso es muy importante lo que está diciendo, que muchas personas analizan así, comprenden. Estoy contento, estoy satisfecho, me estoy dando gusto, ¿no es? No estoy amargado. ¿Cuál consecuencia si yo no estoy amargado? Pero el problema es que todo ser humano vamos a resucitar. Si no recogemos aquí, nosotros creemos que estamos recogiendo, bueno, estamos contentos, estamos ganando, tenemos satisfacción, estamos disfrutando, entre comillas, de la vida. Pero allá hay otra palabra del Señor muy fuerte, ¿comprende? Todo lo que tú siempre vas a recoger, y a Dios no le engaña a nadie. A Dios no le engaña a nadie. Él es el que está diciendo que la paga del pecado es muerte y consecuencias de muerte. No solamente en este tiempo presente, sino en el tiempo futuro. Y vamos todos a la resurrección y vamos todos a recibir las consecuencias en este momento o al final, consecuencias de muerte. Él está hablando de consecuencias de muerte. Entonces yo asumo las consecuencias de muerte. ¿Cuáles consecuencias de muerte yo voy a asumir? Porque como nosotros hemos calificado los pecados y hemos calificado las consecuencias, pero ¿cuáles consecuencias de muerte yo estoy asumiendo? Aquí con el ejemplo de celular, pues me compro otro celular o me quedo sin celular. Pero ¿cuáles consecuencias de muerte voy a recibir? Y voy a recibir eternamente. Eternamente. Entonces, ¿dónde está la capacidad de nosotros de calcular consecuencias eternas en el tiempo presente y en el tiempo futuro? No, pero es que muchas veces ni siquiera alcanzamos a pensar en la eternidad y en la resurrección, porque es que el estar aquí ya es complejo. O sea, a veces ni siquiera somos capaces de vislumbrar lo que estamos acá. Entonces, que lo digo por muchas conversaciones con diferentes personas que dicen, no, es que yo ni siquiera estoy pensando en la resurrección, ya suficiente está con estar aquí y moverme cada día y luchar cada día. Yo ni siquiera pienso en eso, ya esperaremos a que venga la resurrección a ver qué nos trae la resurrección, ¿cierto? Exacto, pero están teniendo un conocimiento que ya es visible, que ya se le está diciendo, y la persona quiere negarse a ese conocimiento. Es lo más terrible que le puede pasar al ser humano en cualquier área del conocimiento. Como dice Alba Nuri, estuvo tentada a rechazar ese conocimiento y hacer lo contrario. Pero en ese momento que se enfrentó, yo cómo voy a rechazar ese conocimiento, yo cómo voy a decir que ese conocimiento no me va a perjudicar. ¿De dónde considera usted, de dónde voy a considerar, decía Alba Nuri, que voy a recibir unas consecuencias que me van? Yo asumo las consecuencias. Ella estaba pensando, yo asumo las consecuencias, pero mire lo que me asumen esas consecuencias: comprar otro nuevo celular, perder toda la información que tiene ahí, que para ella es valiosa. Mucho.
Es valiosa. No, inclusive ahora que Paula decía que me parece muy interesante porque es verdad, Eso es lo que la mayoría pensamos. eso es lo que pensamos, pero es muy, yo estaba pensando en este momento, ¿será que es que a veces como que no creemos eso? ¿Qué es lo que nos pasa si hay un conocimiento? Inclusive les confieso que hasta pensé en ese momento en la economía familiar. Yo dije, tenemos otras prioridades en este momento tenemos otras cosas por invertir. Ay, yo ponerme ahora a decirle a la parte de la economía familiar, ve, mira, se me dañó el celular, no compremos esto que queríamos, sino que compremos un celular nuevo para mí, aunque sería muy chévere, uno nuevo. Pero entonces yo imagínense que en ese momento hasta pensé en eso, hasta en la economía familiar, se me pasaron tantas cosas por la mente, eso fue tan chistoso, yo estaba sola, y yo dije, ay no, qué bobada, yo quiero hacer este video ya, me voy a sumergir, eso no se demora, eso es un segundo, eso fue otra cosa que yo pensé. Iba a decir una frase, pero no, la puntica no más, o sea, un segundito y salgo corriendo, ¿cierto? Un segundo, yo dije, eso es un segundo y salgo, pero ustedes no saben lo que fue para mí ese aprendizaje ayer tan especial y le doy gracias al Espíritu Santo por el programa de hoy, porque yo ayer reflexioné muchas cosas y después darme cuenta que el haber esperado me permitió usar la herramienta útil para ese momento, me permitió hacer el video como lo quería hacer, me permitió hacer las cosas bien y sobre todo... Sin perjudicarte tú ni perjudicar a otros. No perjudiqué a nadie, exacto, y poder sacar provecho de lo que quería hacer. Pero entonces ahí viene lo que Paula nos compartía, que es muy real y lo vivimos, que entonces, ¿qué pasa nosotros? Y nosotros tenemos ese conocimiento, o sea, es que el Señor no lo está diciendo, el Espíritu Santo lo está diciendo. Inclusive, dentro de lo que leímos ahora, me llamó mucho la atención la parte donde dice, ¿cuándo han sacado algo provechoso del pecado? O sea, de una situación que a ti te dicen, mira, no hagas esto, y cuando vemos que cuando lo hacemos sale algo provechoso. Por ejemplo, el semáforo me dice a mí, pero pues eso es diferente, no se pasa. Con lo que está diciendo Albanuri, o sea, lo que trato de relacionar muchas cosas, tanto de mi vida como de lo que escucho, pero también hay personas que dicen, pero ¿qué he sacado de provecho de obedecer? ¿Qué he sacado de provecho de abstenerme? ¿Qué he sacado de provecho de huir? Tampoco he sacado gran provecho, porque también las consecuencias están y las bendiciones están a futuro. Entonces, ¿qué sucede? Que uno muchas veces dice, pero es que el futuro no existe. Entonces yo estoy pensando en el futuro y estoy aquí amargada y llevada al hijo de madre porque hay muchas situaciones a mi alrededor que sí generan muchísima presión. Entonces, es lo mismo. Pero es muy importante, la persona no tiene toda la visibilidad. La persona está con una vista muy corta. ¿Por qué? Está con una vista y con un conocimiento muy corto. No tiene todo el panorama, no tiene todo el panorama. Porque cuando la persona se entera y dice, ¿por qué no me dijiste que también era para futuro? Era para futuro. Yo estaba en un desconocimiento, no era para futuro. Estoy aquí en este presente, en este hoy y ahora. En ese hoy y ahora. Pero el ser humano no está en este hoy y ahora. Lo creamos o no lo creamos. Estamos determinados por nuestro creador. Y la ventaja que tenemos es que nuestro creador nos dejó escrito. Ah, es que yo no lo creo. Falla. Ah, es que yo no creo que si yo lo sumerjo se me va a dañar. No, lo sumerjo. Pero ahí le faltó conocimiento y la panorama. El que nos creó, el que está determinando el seguimiento del ser humano, está diciendo y nos está advirtiendo. Todos ustedes van a resucitar. Los voy a resucitar a todos, porque de mí no se burla nadie, dice Dios. Y lo dejó escrito en su palabra. Es que el problema aquí es que lo está diciendo este Dios. Creamos o no lo creamos, pero resulta que todo lo que ha dicho que va a hacer, lo ha hecho.
Este Dios, todo lo que dejó escrito, que lo va a hacer, lo ha hecho. Entonces, lo que está aquí escrito, y enseguida de eso, lo dejó por escrito. Lo dejó por escrito. Lo que va a hacer, lo va a hacer. Porque ya viene con una constante. No es la primera vez que él dice que lo va a hacer. Desde antes ha venido diciendo cosas que va a hacer y las ha hecho. Y las ha hecho. Y las ha hecho. Y las ha hecho. A razón de que no va a hacer lo que ha dicho a futuro. Y uno tiene que calcular a futuro. Porque va a pasar. Va a suceder. Este Dios lo va a hacer. Y esa es la importancia de nosotros conocerlo a Él, conocer su palabra y creerlo. Doc, Fundamental, porque no nos podemos hacer los locos, no nos podemos hacer los locos. ese punto que tú mencionas, creo que también es muy relevante porque ahorita que mencionabas el ejemplo de la cárcel y de la calle, en la medida que uno habla con las personas también ve que el concepto, la libertad la toman como un concepto construido socialmente. Es decir, la libertad como para quién, porque algunos, ¿y quién la dictamina? Porque el que legisla esa ley pues tiene como una forma de ver. Y lo que leímos en Santiago dice, la ley perfecta de la libertad. O sea, hay como una propuesta de un legislador, de una ley que es buena y que te va a hacer feliz en todo lo que haces. A veces lo que uno experimenta o se topa es que uno dice, yo pienso que esa ley no está tan buena como para mí, tengo mi propia ley, creo que la dictamino, no creo que esa ley sea tan buena. Entonces, entender que lo que hemos leído también yo veo que es como un legislador, un Dios, una persona que dice, vea, aquí les pongo sobre la mesa, esto es bueno, aquí hay unos parámetros, aquí hay una forma de ver a largo, a corto, a ancho, periférico. Créanme y experimentala, por eso también dice, no basta con oír, o sea, hay que ponerlo en práctica, porque de todos modos cuando uno está en Cristo, uno creo que sigue pensando así. Bueno, sí, me salvó, pero creo que esa ley no es tan buena porque esto me trae más alegría. Él dice que soy feliz en esto, pero yo no me siento feliz, me siento amargado. Entonces, en la medida que uno empieza a ver quién es el legislador y lo conoce y se relaciona, se puede ir metiendo en la práctica de esa perfecta ley de la libertad para no caer en lo que hablamos de entonces me siento mejor en ese pecado y voy a sobreabundar voy a incidir para ver si de verdad que este Dios es bueno. Es muy importante ese punto de quién la está diciendo y por qué. Muchos no, aún estando en Cristo, no dicen, no, pues es que es Dios, crea o no dice, no me siento, o sea, no me parece, no me No es veo. lo que veo, no es lo Ajá. que estoy viendo, no es lo que estoy viendo, pero esto es presente y a largo plazo. Eso no es así tan sencillo aquí y ahora. El ser humano, todos estamos limitados por el aquí y ahora. Tengo 80 años, tengo 90 años, tengo 100 años, escasamente a 110. Ayer estaba yo viendo un documental de una persona que le dijeron que tenía cáncer. Y entonces, y que era terminal, que ya no había cura. Y entonces la persona dijo, voy a hacer todo lo que no he hecho. Todo lo que no he hecho, que yo deseo hacer y pasarlo bueno. Y comenzó a hacerlo, ¿no? Y entonces comenzó a hacer muchas cosas, ¿comprende? Y a disfrutar y que estaba viviendo y que yo no sé qué más y que estaba disfrutando porque era terminal, no había posibilidades de salvación y todo lo demás. Pero resulta que como a los 3 o 4 meses le volvieron, él tenía que ir cada cierto tiempo cómo iba avanzando el cáncer y como a los 3 o 4 meses suspendió medicamentos, suspendió de todo. Hicieron los análisis y se vea, sucedió algo muy importante. En una de esas actividades que usted hizo, él quería ser buzo y entonces se metió con su pozo de buzo y todo lo demás, se sumergió
Cuando se sumergió, como él no era experto, tuvo un ataque de pánico y tuvo un ataque de que no le entró el oxígeno. Y cuando no le entró el oxígeno, él tenía un tumor específico, creo que aquí en el pecho o en la espalda. Esa falta de oxígeno, el cuerpo reaccionó. ¿Y saben qué hizo el cuerpo? Médicamente comprobado, encapsuló el tumor. Encapsuló el tumor, porque el cuerpo pensó que se estaba asfixiando por el tumor. Y el tumor no le estaba, y reaccionó y encapsuló el tumor. Y le dijeron a él, vea, su tumor no está sano, tiene el cáncer, pero el tumor está encapsulado, o sea que no le va a hacer metástasis. Usted tiene mucho tiempo de existencia, ya usted no tiene cáncer terminal, porque está encapsulado el tumor, no se lo vamos a sacar. Pero no va a ser metástasis. Y el problema grandísimo para este señor, diciendo, ¿cómo así? No me voy a morir dentro de unos 6 o 7 meses. No. No sabemos cuánto va a vivir usted, pero no se va a morir dentro de 6 o 7 meses. No sabemos cuánto va a seguir usted existiendo. Lo que Pero uno podría... cambió. Y entonces este señor dijo, ah, ¿cómo así? Y tuvo que replantear, ¿cómo así? No, pero uno podría pensar que le fue bien ante esa decisión. Por eso, pero no, por eso recibió, pero tuvo que cambiar. Es que nosotros nos cambiaron y ya tenemos que replantear. Vamos para vida y vida eterna. Y a todo ser humano lo van a resucitar. La mayoría está pensando, me muero y se acabó. Y muchas veces pensamos, vea, ese vivió, pecó, hizo lo que quiso, la pasó bueno y ahí quedó. Ya se murió, ya. Y miren, la pasó muy bueno. Hizo lo que quiso, no se eximió de nada, pero es que él no sabe la segunda parte. Va a resucitar. Doctora. Y va a resucitar para una eternidad. Para una eternidad. En donde le van a aplicar y va a recibir las consecuencias. Va a recibir las consecuencias. Consecuencias de muerte. Entonces ya el panorama, a él el panorama le cambió. Y él no consideró que le fue bien. Él estaba contento porque podía hacer todo lo que iba a hacer. Ponerse en peligro, como se puso en peligro, se tiró de un paracaídas y se quebró el pie porque se metió en ese sumergir y eso se estaba asfixiando, ¿no? Y lo tuvieron que ir a rescatar porque se estaba asfixiando, iba a hacer 50,000 cosas, iba a vender el carro, la casa, que para qué. Iba a decir, no sabemos si vendió, eso te iba a decir, no sabemos si vendió todo, o sea, se quedó sin nada. Sí, comenzó a vender las cosas. Y en ese momento, él comenzó, la esposa lo dejó, tenían 50 años de matrimonio, y la esposa le dijo, yo no puedo seguir a este ritmo. Yo no puedo, y ahora me vas a dejar sin casa. Me vas a dejar sin casa. Ah, entonces acompáñame tú. Y ella decía, no, pero ¿por qué te voy a acompañar? Y entonces, ¿dónde voy a vivir yo? Tú te mueres y ¿dónde voy a vivir yo? Ah, tú te mueres dentro de 6 meses y ¿yo qué? Ah, entonces él le dijo, es que toda la vida he vivido amargado. Ah, has vivido amargado al lado mío. Has vivido amargado estos 50 años, has vivido amargado porque no has podido hacer lo que a ti te gustaría hacer. Ah, entonces le dice, pero entonces acompáñame. Digo, pero ¿cómo te voy a acompañar? Si yo voy a quedar. Tú te vas a morir dentro de 6 meses y yo voy a quedar. ¿Dónde voy a vivir? Si tú vas a vender la casa y te vas a gastar la casa y que nos larguemos a viajar. Y yo después que tú te mueras, ¿yo qué hago? Ya tengo 50 años y 60 años contigo y yo voy a quedar. Y, ¿comprende? Cuando él
que esos 6 meses se le iban a alargar, que iba a estar más tiempo. ¡Ah! Lo que él no sabía, que iba a tener más tiempo. Más tiempo. Estamos hablando a nivel terrenal. Más tiempo físicamente de estar aquí. Eso es muy diferente. Al tener esa panorama, lo que hablaba ahora Mauricio, una panorámica de 360 grados, ahí no de 180, sino de 300, de todo lo que implica, de todo lo que es el ser humano. Vamos todos a resucitar. Y aunque si no es aquí, es allá. Una eternidad. Ah, no, que yo me compondré en esa eternidad. Sí. Pero las consecuencias que tiene son de muerte. Ah, que Dios es muy bueno. Él es bueno. Pero Él ha dejado claro que en su bondad, en su misericordia, en su amor al ser humano, le ha dejado por escrito lo que va a pasar con el ser humano. Él no nos ha engañado. Él no nos ha mentido. Digo, esta es la situación. Y esta es la situación que yo voy a hacer. Eso implica. Eso implica. Porque está toda la panorama. Está toda la panorama. Y no va a depender de nosotros, sino de lo que Él va a hacer y de lo que está haciendo. Y si Él nos dice que no nos es provechoso el pecado y que tenemos y que Él nos libertó del poder del pecado, por eso le digo, la solución es creerle, creerle, creerle. Porque esa palabra, cuando uno la cree, actúa. Como dice Santiago, no solamente ser oidores. Ay, que eso ya lo sé. Ah, sí, eso lo sé. Y yo asumo las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Es que las consecuencias te vienen de afuera. Las consecuencias te vienen de parte de Dios. Las consecuencias te vienen de parte de Dios. No de parte tuya ni de la situación. Las consecuencias vienen de parte de Dios. ¿Comprende? Eso es muy diferente. Yo no creo que el papá de Juan Bautista, cuando no le creyó a Dios, iban a tener un hijo. Y le dijo a Dios, dame una señal de que tú vas a hacer eso. Figúrense, dame una señal de que tú vas a hacer eso. Dios que les respondió, ahora los 9 meses, los 9 de ese embarazo, vas a quedar mudo. Y él quedó en ridículo, 9 meses mudo. 9 meses mudo. No creo que a él le sea muy agradable haberse quedado 9 meses mudo. Cómo trabajaba, cómo funcionaba, cómo decía un mensaje, cómo contradecía cualquier cosa que le dijera. No creo que él estuviera muy contento con eso. Y el que decidió la señal fue Dios. Dios le dijo, ah, si no me crees, entonces yo lo voy a hacer. Te voy a dar un hijo. Y le vas a poner este nombre, ¿no es? Pero vas a quedar mudo. Esa es la señal que te voy a dar de que yo lo voy a hacer. De que yo lo voy a hacer. Uno no coge las consecuencias. Eso es muy fácil. Uno puede analizar las consecuencias como las estaba analizando Albanuri. Tengo que comprar otro celular, me quedaré sin celular, me quedaré sin datos, afecto la economía, eso lo podemos arreglar, no compramos esto, compramos lo otro. Pero ella no sabía qué otras consecuencias, y en este caso, qué otras consecuencias la iban a afectar. La iban a afectar. ¿Qué implicaciones iba a tener en su economía familiar con su marido? Estaba tomando una decisión. Estaba tomando una decisión por él.
y no teniéndolo en cuenta a Él. Eso es muy complicado, eso no es tan sencillo. No tener en cuenta a Dios es muy complicado. Cuando Él ya nos ha dicho las implicaciones de no creerle y lo que Él va a hacer. Eso es muy sencillo, que yo asumo las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias estás asumiendo si tú no sabes cuáles son las consecuencias? Ni qué capacidad tiene uno de asumirlas, porque a veces De asumirlas, ¿no? De asumirlas. ¿Te van a hacer feliz eso? ¿Te es de provecho las consecuencias? ¿Te van a amargar? ¿Te van a producir dolor? Aunque no pensemos en el otro. Piense en uno mismo. ¿Esas consecuencias en qué me afectarán? ¿En qué me afectarán? ¿Qué implicaciones traen? Eso es muy diferente. Por ahí Albanuri nos está diciendo que tenemos otros versículos. Léanlos, por favor, otros, porque se le está cortando la voz a Albanuri. Entonces, los otros pasajes que nos faltan, otra persona. Nos quedan 2 minuticos, doctora. Le damos Romanos 3:23 así rápido, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A salvarnos y a redimirnos con una acción de Dios. Y nosotros, los que estamos en Cristo, estamos creyendo eso. Le vamos a creer a Dios una parte y no la otra parte. Estamos creyendo que el Señor Jesucristo nos redimió, nos salvó y murió por nosotros y nos perdonó los pecados. Pero le vamos a creer esa parte y no creerle la segunda parte. Entre comillas, parece muy cómodo. Pero Él nos está diciendo las implicaciones y que no nos va a ser provechoso las consecuencias. Que no nos engañemos. Que no nos va a ser provechoso. Que las consecuencias son de muerte y son graves. Para que nosotros muy olímpicamente, orgullosamente estoy diciendo, yo asumo las consecuencias. Eso es de para arriba. Yo asumo las consecuencias. Eso es de para arriba. Una persona prepotente que es capaz de asumir las consecuencias de lo que Dios le está diciendo y ya le está diciendo de antemano, no te va a ser provechoso las consecuencias. No se van a hacer provechosas. ¿No? Para ti no van a ser provechosas y más para una eternidad que no se te van a hacer provechosas. No se son provechosas. Eso es de considerar. De considerar. Si No sé queremos qué leer otro pasaje falta ahí rápidamente. ¿Ninguno? Ok. creo que faltó Gálatas 6:7. Si no se engañen a ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Entonces, no nos llamemos a engaño, no nos hagamos los locos, ¿no? Y más, mucha gente me dice, entonces no voy a leer la Biblia, no voy a escuchar porque me trae implicaciones. La ignorancia no es excusa. La ignorancia no es excusa. Entonces los animamos que escuchen a este Dios y créanle, créanle. Y tenemos poder con su palabra. Cuando le creemos con su palabra, tenemos poder. Muchas gracias, los animamos, nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos, buen día. Chao. Chao.